buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, todos saben que esta semana, el jueves pasado, se cumplieron los 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla y es impresionante la cantidad de eventos, homenajes, etcétera, que están sucediendo y van a seguir, ¿eh? Hay muchos que siguen todo el año, es el año Piazzolla este año. Con respecto a libros, si hablamos de libros, bueno, hay muchos libros sobre Piazzolla, muchísimos hay, empezando por la biografía de Piazzolla que escribió su propia hija, Diana, hace unos cuantos años. Me estoy acordando ahora uno de Hermenegildo Sabat, precioso, con ilustraciones, estuvo acá Sabat, hablando de ese libro sobre Piazzolla, se puede ver esa nota en YouTube. Apareció ahora El Malentendido, acá lo tengo, de dos críticos musicales de primera, o sea, es un libro realmente documentadísimo de Diego Fischerman y Abel Gilbert. Este acaba de salir, El Malentendido se llama. Por supuesto que está la película, ¿cómo se llama? Los Días del Tiburón, de Daniel Rosenfeld, que la vi hace poco. Esta película se estrenó hace un par de años, pero está en streaming, se puede ver en este momento, es un documental fantástico, sobre Astor Piazzolla. Bueno, hay un montón de eventos en el Centro Cultural Kirchner que ya empezaron, creo que hace 2 o 3 días se transmitió desde acá, desde el canal, la inauguración, ahí en el Centro Cultural Kirchner, y hay como 30 recitales durante todo el año dedicados a Piazzolla. Hay una muestra de arte también que ya se inauguró. El Teatro Colón, que estuvo cerrado durante toda la pandemia, abrió para homenajear a Piazzolla. Empezó también esto hace unos días con un montón de músicos importantísimos. Estuvo Susana Rinaldi, está Susana Rinaldi ahora con nosotros, a ver si la vemos. Hola Susana, ahí estás. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien, querida. Muy bien. Contenta de poder hablar contigo. Yo también, como siempre. Porque, digo, sabrá que yo la sigo por todos lados donde aparece. Y te he visto varias veces este año, así que me da mucho placer que nos encontremos nuevamente. Me alegro. Sí, estuvimos todo el verano trabajando este año. Fue un año tan distinto en tantas cosas y estuvimos acá todo el verano. Y me puse contenta porque vi que estás trabajando. La fui a ver a Susana Rinaldi, ella no lo sabe, pero yo la fui a ver al Teatro El Picadero. En la terraza están actuando. Es un espacio precioso que yo ni sabía que existía la terraza del Teatro El Picadero, ¿no? Estamos recuperando espacios que no usábamos. Fue una noche muy linda. Es lindo decir que los dueños de casa han insistido con ese espacio arriba donde en cualquier momento te puede bajar la lluvia o cosas por el estilo. Claro, pero y bueno. nos ha favorecido muchísimo porque sí, a mí me encanta estar en ese espacio y al mismo tiempo saber que mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo tienen todo abierto, todo preparado? Y sí, que son las cosas que se preparan sin imaginar que van a tener el éxito que tienen, ¿no? Precioso, espectacular. En la terraza de un lugar tan lindo como ese y seguir adelante, claro. Sí, pero además te digo, es un plus que porque uno ve la noche, las estrellas, sirven algo de comer ahí, es precioso todo el clima que se genera y vos cantando todos tus tangos maravillosos, históricos. Maravilloso, la pasé muy bien. Y estuve viendo, ahí no fui, pero lo vi el otro día porque está también en internet, tu actuación en el Colón, en el homenaje a Piazzolla, que fue precioso. Fue bárbaro. Fue bárbaro. Está todo en internet, se puede ver. Para mí, después de tantísimos años de no imaginar que volvería a pisar el Teatro Colón, hacerlo en estos tiempos donde hoy estás, mañana no, y no sabes si realmente se va a dar contigo la posibilidad de estar dentro de ese espacio tan particular, tan bello, sí. Y donde poder hablar de un artista que siempre ha necesitado la obligación por parte nuestra de acercar su grandeza, su talento,
su perfección musical, y creo que como se ha dado en esta oportunidad, lamentablemente él ya no está entre nosotros y no puede verlo, pero qué importante que los jóvenes, como yo veo que ha sucedido en estos días, se hagan presentes con unas ganas enormes verdaderamente de reivindicar la figura de Astor Piazzolla. Y al mismo tiempo encontrar a una juventud encantados de la vida, de poder mostrar su capacidad desde cada uno de esos instrumentos que acompañarán para siempre la historia de cada uno de ellos. Sin lugar a dudas. Tener la edad que yo tengo, que ya no soy una piba, sino todo lo contrario, y encontrarme con esa realidad, vos me vas a comprender lo que quiero decir. Es decir, alguien que fue testigo durante tantos años de la poca importancia que en nuestro país tenía la figura de Astor Piazzolla. Yo, que vivía en Europa y realmente no estaba muy al tanto de lo que ocurría, pero ahora digo, qué maravilla, porque no hay nadie que deje de ir, nadie que deje de ver lo que está pasando. Glorificar sobre Astor Piazzolla, que cómo no solo se lo merecía, sino al mismo tiempo nos lo merecíamos, aquellos que jugamos con la música permanentemente, ¿no? ¿No crees? Sin duda. Ahora, vos que viviste tantos años afuera, en Francia, en París, él era muy reconocido, más afuera que acá, como suele suceder. Sí, por eso te dije... Allá no se lo discutía. Siempre él estaba recepcionado de una manera que uno decía, pero mira, si lo esperaran en Buenos Aires con la mitad de lo que recibe esta gente, su grandeza, ¿quién paraba la figura de él en el mundo entero? ¿No? Sin duda. Pero bueno, tenemos ciertas desviaciones los argentinos. y bueno, pero hoy ya no hay nadie que no sepa ahora ya no. quién fue y quién sigue siendo Piazzolla. Creo que es indiscutido. Pero ¿qué se discutía? ¿Si era tango o no era tango? Eso era lo que se discutía. Fundamentalmente. Esta era la base. Claro. Empezaron ahí. O sea, ¿no? Los aparentes magnates del tango decían, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Nos daba mucho fastidio, pero al mismo tiempo, cuando oíamos que lo que hacía Astor no era tango, era otra cosa, además de reírnos a carcajadas, estábamos viviendo en el exterior, no hay que olvidar también eso, donde se decía todo lo contrario, donde el respeto era enorme a lo que él era, a lo que escribía, etcétera. Y entonces decíamos, mirá si todo fuera igual en Buenos Aires, en Argentina, donde somos tan lentos para darnos cuenta de lo que tenemos. Yo digo muchas cosas hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Obviamente. Susana, vos no tuviste una relación muy fluida con Piazzolla, ¿no? Personal. No, porque él no era de... A mí me salvó lo que te estaba diciendo recién. Si yo comencé a relacionarme con él recién cuando yo me instalé en Europa. Entonces, como él estaba allá, me miró de otra manera, me vio de otra manera, crecí para él de otra manera, y tiene mucho que ver también la importancia que el extranjero a mí me dio muchísimo más en un principio que mis compatriotas, pero bueno, eso fue una cosa también primaria, bueno, en fin. Pero en el caso de él fue muy, pero muy importante reconocerme como para hacer espectáculos como hemos hecho, desde Grecia, que fue lo primero que nos unió. ¿Grecia? ¿Fueron juntos? ¿Fueron juntos a Grecia? Sí, estuvimos juntos. ¿Actuaron juntos? Claro, sí, por supuesto. Fue la unión de la Tana con Piazzolla se la debemos a los griegos, porque no solo porque
nos amaban muchísimo, ¿no? Sino que de la noche a la mañana fueron ellos que decidieron que valía la pena que estas dos figurones se junten, se unan y que le den al tema que tocan, le den la importancia que tiene. Entonces, tengo que decir la verdad, a mí me parecía imposible que ocurriera eso alguna vez porque la chicana era muy grande acá, por distintas razones, no solamente folclóricas, ¿no? Por distintas razones. Pero la verdad es que la unión con Piazzolla fue maravillosa en el exterior y tengo tanto que agradecer a los griegos, sobre todo a los artistas griegos que hicieron un descubrimiento impresionante. Nosotros dos habitábamos en distintos lugares de Europa, pero él se llegó a nosotros como para que nos pudiéramos unir y dar la obra que él creía que nosotros dos podíamos dar y hacer y que no fuera otro que lo hiciera. ¿Está grabado eso? ¿Hay algún registro? ¿Hay grabaciones? No, vos sabés que es... Y las grabaciones no quedó absolutamente nada, creo, de eso. Pero no sé si... sí, porque de pronto fueron circunstancias diferentes las que se unieron en ese momento, como para que nosotros no volviéramos a encontrarnos. Tal es así que cuando falleció Astor, yo no estaba acá en Argentina, seguía en Europa, y bueno, ya habíamos como trabajado hasta que él estuvo bastante mal de salud y le impidió naturalmente volcar nuevamente su creatividad. Esa es la verdad. Si yo te pregunto ahí en Grecia, ¿qué temas hicieron? ¿Qué cantaste? Mira, toda la obra de él, cuidado, la obra de Piazzolla. O sea, la obra de María de Buenos Aires, la balada para un loco, ese tipo de cosas. No. Toda la parte que hablaba de la grandeza de Buenos Aires. Es hermoso todo lo que canta él ahí, lo que dice él, lo que interpretó de Buenos Aires, en su belleza y en su desgracia, en las posibilidades que nos da hasta el día de hoy y la imposibilidad que nos ha quitado tantas veces. O sea, hablaba cada una de las cosas que nosotros cantábamos con obra de Ferrer, obra de Horacio Ferrer, espléndida. Sí. Claro, pero siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, justo a punto de morir. Esa es la verdad más grande de lo que hemos vivido unos 4 o 5 que nos tuvimos que ir primero del país, por distintas razones, claro, sí, y por otro lado, aquellos que afuera dimos a conocer una obra más que completa, que tenía la firma de Piazzolla, y al mismo tiempo el reconocimiento de una intérprete como yo, que hasta ese momento había tenido la prioridad del tango, que no es poco, pero de todas maneras, que no es poco, pero a partir de ahí mi encuentro con Piazzolla fue muy bien recibido en todas partes, y la verdad sea dicha, yo estaba muy lamentada cuando supe que él estaba tan mal y que iba a finalizar su vida por acá, por estos lares, y yo ya estaba comprometida ya por mis trabajos, que fueron bastante largos, gracias a Dios, y que no me permitían volver. Seguro. El otro día leía, estoy buscando para decirte exactamente, porque me enteré que vos hiciste, no sé si seguís, pero hacías una columna de tango en la Radio Nacional Folclórica. La sigo haciendo. La seguís haciendo. Decí ¿cuándo sale? A mi querida amiga Mavi Díaz, que fue la que
te convocó. Tuvo un poco la idea y ahí fuimos adelante, claro, sí, sí, sí. ¿Cuándo sale? ¿Qué Lo sigo día para haciendo, me buscarla? gusta mucho. ¿Cómo? ¿Cuándo sale? ¿Qué día sale? ¿Sabés? Mira, justo al fin de la semana, no sé ahora exactamente porque son Bueno. vaivenes que tiene de pronto, pero en la Radio Nacional lo vas a encontrar. Bueno, hay que buscarlo, Sí o sí. por eso digo. Pero ahí dijiste vos, leí yo, que lo que buscás con esto, porque además contás la historia de cada tema, ¿no? Y decís que quiero que el tango cobre nobleza. ¿Perdió nobleza el tango en estos años? ¿Cómo ves eso? Quiero que el tango cobre nobleza, decís. O por lo menos eso leí yo que dijiste. Y está bien, si lo leíste, seguramente lo dije. No sé ligado a dije eso, pero de todas maneras considero que es una buena frase para determinar la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los argentinos lamentablemente pensamos muchas veces que el tango es una obra extraordinaria que quedó a un lado ante la presencia de otras muestras musicales, de otras realidades musicales muy importantes sin duda, pero que no tienen ninguna la caparazón maravillosa que tiene la historia del tango. Ahora, eso sí, es verdad, para cantar el tango tenés que haberlo amado muchísimo, tenés que haberlo comprendido vos como intérprete y al mismo tiempo saber que muchas de las cosas que estás diciendo hoy cantando el tango son imperecederas. Quiero decir que están ahí esperando siempre de alguien como conmigo, que me hiciera presente y tomara ese repertorio para darme cuenta que el argentino se siente como se siente escuchando esos temas que dan ganas de llorar, por muchas razones, pero sobre todo yo hablo desde la edad que tengo, donde no es un divertimento el tango, sino es un cacho de sabiduría que hay que volver a recordar, porque es demasiado importante como para que los argentinos lo dejemos de lado. Mira, la prueba está, te escuchaba y me acordaba de la otra noche que te vi ahí en esa terraza. Es verdad, provoca emoción profunda, esos viejos tangos que vos interpretás como nadie, te agrego yo, como nadie. Gracias, Susana. Muchas gracias. No, es la verdad. Gracias. Recordemos que estás en el Picadero todo marzo, creo que los jueves ahora. Los jueves de marzo. Los días jueves. Y también porque la gente del lugar maravillosa, a quien yo le agradezco tanto, de verdad, el pedirme que vuelva, pero había otra gente que necesita seguir teniendo su espacio también. Claro, Así que tengo esas 3 oportunidades nada más. Me va a gustar que verte otra vez ahí. Yo voy. Si me invitan voy de nuevo. Dale, la pasé muy bien. Te espero de todo corazón. Hay otra cosa más que quiero decir. Ya estuviste en el Teatro Colón en el homenaje a Piazzolla y vas a estar en la función de cierre, que creo que es el 20, si no me equivoco, por ahí. Exactamente, sí. Ya abrí un poco las compuertas. Hay una cantidad de músicos importantísima. Lo mismo en el Centro Kirchner, en los dos lugares, Sí. Y vos cerrás, o sea, el que te quiera ver en el Colón también hay una oportunidad todavía. ¿Es así? Ahí está. Bueno, lo que yo quiero, me tengo que ir al corte, pero vamos a cerrar con un pedacito de lo que interpretaste el otro día en el Teatro Colón, Que el que lo quiera ver completo está todo en YouTube. Vamos a pasar un pedacito y con eso nos vamos al corte. Dale, un abrazo. Chao, gracias Susana, cariño. Ahí nos vamos al corte. Buenos Aires no te olvida, tango que fuiste y serás.
Buenos Aires no te olvida, tango que fuiste y será. Bueno, les cuento que el mes que viene, en abril, va a aparecer en castellano la nueva novela nada menos que de Kazuo Ishiguro, el gran autor Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura 2017, pero más allá de eso, porque hay muchos premios Nobel que no son grandes autores, pero sí, Ishiguro lo es. Para mí es uno de los grandes escritores de ficción contemporáneos, ¿no? Autor de obras maravillosas. Usted sabe que Ishiguro es de ascendencia japonesa, nació en Japón, pero desde muy chico vive en Inglaterra, en Londres. Y yo no veo, me cuesta encontrar rasgos de la literatura japonesa en la obra de Ishiguro, como sí se puede encontrar en la de Murakami, por ejemplo, sobre todo en los primeros libros de Murakami. No es el caso de Ishiguro, que realmente es un autor inglés en su forma de escribir absolutamente. Si uno piensa, por ejemplo, en su libro Lo que resta del día, The Remains of the Day, que es una gran novela, que se hizo esa película, ¿se acuerda? De James Ivory con Emma Thompson y con Anthony Hopkins, que es una película maravillosa, ¿no? Es el libro de Ishiguro. Esta nueva novela, que todavía no salió, yo la recibí esta semana, pero la recibí por ebook y dije, no, yo voy a esperar. Es uno de mis autores preferidos. Digo, yo lo voy a leer en papel porque a mí, como siempre digo acá, a mí me gusta leer en papel. Así que no la leí todavía, pero se organizó esta semana pasada una conferencia de prensa con periodistas de habla hispana, porque el libro sale el mes que viene en toda habla hispana. Entonces participé de esa conferencia, había periodistas de España, de México, de Chile, de todos lados. Había como 100 periodistas con un sistema que trabajamos tanto ahora también acá en el programa de Skype, y vamos a pasar hoy un fragmento. Ahí Ishiguro habló de la novela. La novela retoma, para mí, no la leí, no sé todavía, pero aparentemente toma el tema de la inteligencia artificial y remite un poco a su maravillosa novela Nunca me abandones, que ya salió hace unos cuantos años, Never Let Me Go, donde hablaba de clones. Acá habla de, qué sé yo, seres artificiales, computadoras. Clara, la protagonista, y creo que también narradora, es una máquina programada para cuidar chicos. Entonces, a raíz de ese tema, por lo que lo escuché, por lo que contó en esta conferencia de prensa, él se mete, por eso es un grande Ishiguro, se mete en la esencia del humano. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es humano? ¿Qué nos distingue a nosotros como seres humanos diferentes del resto de todos los seres del planeta y de las máquinas, ¿no? Ahora. Bueno, vamos a ver, es arduo de ver, pero esta es la televisión pública y nadie nos está presionando con ratings ni con nada y nos podemos dar lujos de ver a Ishiguro en esta conferencia de prensa. Es arduo, les decía, porque está doblado. Por supuesto lo vamos a pasar doblado para que todo el mundo entienda. Él habló en inglés. Y porque es un señor mirando a cámara y hablando, y por ahí la resolución técnica no es la mejor, pero no, lo vamos a pasar igual porque yo quiero compartir con ustedes fragmentitos. Esto duró como 2 horas, ¿eh? Fue una charla maravillosa, para mí fue una alegría. Es difícil que Ishiguro nunca vino a la Argentina, nunca vino, y como están las cosas ahora con la pandemia, mucho más difícil que venga. Así que por lo menos por esta vía pudimos conversar con él. Fue muy interesante la charla. Vamos a pasar unos fragmentos. Ojalá lo sigan, escúchenlo. Ahí va. Si hay una preocupación, es más una preocupación para con el futuro. Y Clara es una máquina y al principio no tiene ningún tipo de recuerdo, es completamente nueva de trinca. Y a medida que avanza la historia, pues empieza a tener recuerdos, primero recuerdos cercanos. Pero si intenta esconderse de algo, es del futuro, no del pasado.
Y a mí me parece interesante y me parece liberador al mismo tiempo tener a alguien que no tiene recuerdos al principio y que va, digamos, acumulando evidencias del pasado paso a paso, como lo haría un niño, como lo haría un bebé. Por tanto, este libro versa menos sobre el tema de la memoria que otros libros anteriores. Tengo que subrayar que yo ya había terminado este libro antes de la pandemia y no tenía ni idea de que algo así iba a aparecer, iba a surgir. Si puede parecer que hayan ecos en el mundo de Clara, es simplemente una coincidencia con la actualidad. Quiero que esto quede muy, muy claro. Este es uno de los temas que plantea Clara y el Sol. Si vivimos en un mundo en el que Big Data, los datos y la tecnología invaden nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana hasta este punto, tendrá un impacto en esa idea a la que nos hemos aferrado durante siglos de que tenemos un alma dentro, un alma que nos hace especiales. Si ese es el caso, ¿qué vamos a hacer? Es decir, ¿hay algo más allá de los impulsos y de los hábitos que se puede realmente cartografiar con la tecnología? ¿Hay algo especial dentro de cada uno de nosotros que haga que los seres humanos seamos especiales? Por tanto, esta es una de las preguntas que Clara empieza a plantear cuando se fija en el mundo humano, ¿no? Y la pregunta es precisamente esta. ¿Qué significa que un ser humano ame a otro ser humano? ¿Tiene algún sentido? ¿Somos únicos de alguna manera especial? ¿Somos irreemplazables o somos reemplazables? Creo que hay una relación con Nunca me abandones, pero cuando escribía Clara y el Sol no era demasiado consciente de ella. Fue después, cuando estaba terminando, cuando prácticamente había finalizado la novela, que se me ocurrió que, en cierto modo, era como una respuesta, como mi propia respuesta a Nunca me abandones, a un nivel comercial, no intelectual. Porque yo recuerdo que hace 5 o 6 años tuve que releer Nunca me abandones por un motivo, ahora no recuerdo cuál, y recuerdo que pensé, este libro es muy triste. Y pensé, el hombre que ha escrito este libro debe animarse un poco. Y no sé, igual con la edad, al hacerme mayor, pues igual me he convertido en una persona más optimista, no lo sé. Un poco más optimista respecto a la naturaleza humana. Y yo quería escribir una historia que fuera a un territorio parecido, pero expresando esperanza. Y por eso para mí era muy importante que el personaje principal, Clara, nunca perdiera esa esperanza a un punto infantil. Y ya no es solo una esperanza, sino una creencia de que hay una cierta bondad en el mundo. Y ella cree que esa bondad viene del sol y nunca pierde esa fe. En cierto modo, creo que respondía a nivel emocional, por tanto, a este libro anterior, Nunca me abandones. Respecto al Nobel, ya llevaba una tercera parte del libro Clara y el Sol cuando recibí el galardón del Nobel, así que no afectó realmente a la escritura, a la redacción del libro. Cuando llego a esa fase, digamos, y he pasado varios años, pongamos 2, 3 años, pensando y planificando el libro y después empiezo a escribir. Así que cuando llevo, digamos, una tercera parte de la redacción, el proyecto ya es muy sólido. Yo, al volver de Estocolmo, esperaba que todos mis problemas de escritura, de narrativa, habrían desaparecido y que
no sé, como si mi capacidad fuera mucho más grande, ¿no? Y yo tenía un estudio muy desordenado y pensaba que se habría todo como ordenado de repente, ¿no? Se habría convertido en algo perfecto, pero no, era exactamente igual. Todo el mundo estaba todo estaba como lo había dejado antes de ir a Estocolmo y tenía los mismos problemas al seguir escribiendo Clara como si no hubiera recibido el premio. Es decir, era como si el premio Nobel me hubiera sido otorgado en otro planeta y que de repente al volver a casa pues volvía a ser quien era yo en lo que respecta a mi escritura. Es posible que en el futuro, no sé, la próxima vez que intente escribir un libro igual tenga un efecto, no sé, una nueva presión, no lo sé, pero en Clara no. Y realmente espero que no afecte para nada a mi escritura, así lo espero. Bueno, yo no sé si será tan así, ojalá que sí, pero la sensación que da Ishiguro es de una persona humilde, ¿eh? Y dice eso, dice, hago un esfuerzo, trabajo para que el premio Nobel no me cambie. Bueno, vamos a cerrar este bloque recordando, usted sabe que el año pasado, por suerte, en medio de tantos problemas en la industria editorial, se publicaron muy buenos libros de autores argentinos, ¿eh? Y uno de ellos fue el del escritor Eduardo Berti, que aunque vive hace muchos años en Francia, es un autor argentino. Ahí vemos la nota. El libro tiene un eje temático, claro, que es la lectura y sobre todo casos de lectores que no son los casos típicos, ¿no? Digamos que un montón de ideas que a mí me interesan, como el lector que es creativo, el lector que no es pasivo, el lector que se inspira y que inspira al libro en una especie de espiral o de círculo. Todo eso me interesó jugarlo, ponerlo en escena, inventando personajes, inventando situaciones, inventando casos. Entonces el libro termina siendo, por un lado, como un catálogo de lectores originales. Todo lector es original, pero en este caso yo lo llevo a un extremo. Son casos extremos o por momentos casi patológicos o absurdos. Sí. Y también hay un montón de... Yo traté de que así como hay un tema único, un tema central, que hubiera variedad en las formas. Entonces, así como hay distintas secciones en el libro y así como hay un catálogo de lectores, también hay otras formas que son como un falso método para ser mejor lector o para ser un lector distinto. Hay como una especie de, al final del libro, como una distopía de un país, otro país imaginado, podríamos decir, donde en este caso los libros ocupan un lugar monstruoso, casi yo diría el lugar que puede ocupar, no sé, el fútbol en la Argentina, pero en ese país lo ocupan los libros. Entonces es una serie de periódicos, de noticias periodísticas, pero que se van entretejiendo, que van armando como un tejido de historias, y donde siempre está el tema de la lectura y de este país donde se debate con pasión el tema de los libros. Claro, claro, o sea, las primeras planas de los diarios. País... Exacto. Bueno, estas son algunas de las formas o de las secciones que tiene el libro, que es más que esto, que tiene otras partes, sí. Pero que, bueno, para resumirlo, digamos que es un poco un homenaje a la lectura y al acto de leer, pero muy lúdico y muy imaginativo, o al menos yo traté de que lo fuera. Bueno, quiero que nos cuentes qué es el grupo Oulipo. El grupo Oulipo. El grupo Oulipo son iniciales, es una inicial, es una sigla. U es ouvroir o taller, literatura, y po viene de la palabra potencial, pero también podría ser de la palabra posible. Lo que busca Oulipo básicamente es nuevas formas y nuevas estructuras para la escritura literaria. Es decir, en vez de repetir las estructuras y las formas de siempre, como puede ser el soneto, como pueden ser ciertas estrategias en el momento de escribir un cuento de una novela, Oulipo busca otros caminos, otras formas, otras estructuras, que pueden ser muy distintas. Pueden ser desde escribir con restricciones lingüísticas, es decir, escribir sin la letra E, como lo hizo Georges Perec en su momento, que era parte del grupo, o puede ser formas combinatorias, como un famoso libro de uno de los fundadores de Oulipo. Oulipo cumple 60 años en este momento, en este mes de noviembre, y
uno de los fundadores, Raymond Queneau, publicó prácticamente al mismo tiempo que nacía Oulipo un libro que se llama 100.000 billones, 100.000 billones de poemas, y que son 10 sonetos, o sea, cada soneto tiene 14 versos, sí, pero los versos de cada uno de esos 10 sonetos, o sea, los 14 versos de cada uno de esos 10 sonetos, se pueden intercambiar. En vez de girar una página, uno gira la lengüeta de cada uno de los versos. Entonces, eso permite una combinatoria que no alcanza la vida de un ser humano para leer todos los poemas. Lo cual es muy inquietante, porque significa que un autor publicó un libro que no llegó él mismo a leer entero. Claro, nunca. Digo, ¿vos sos el único argentino que está en el grupo Oulipo? Yo soy el único argentino. El grupo ha tenido en 60 años solamente 41 miembros. Cortázar estuvo a punto de ser miembro de Oulipo, fue invitado a una reunión del grupo y nunca se supo qué pasó, no fue, no apareció, se borró a último momento. Es uno de los grandes misterios de la historia de Oulipo. Y Oulipo pero yo leí algo sobre eso. Vos me dirás que era el momento más radicalizado políticamente de Cortázar y que eso tuvo algo que ver. ¿Es así? Esa es una de las explicaciones que a mí me dio Aurora Bernardes cuando hablamos del tema. Son teorías. Ajá. Pero ella tenía esa teoría. La otra teoría que ella tenía, y que otra gente también la baraja, es que era muy gregario, pero no le gustaba la idea de grupo para la tarea literaria, ¿no? Claro. Bueno, el grupo sigue activo, hasta el punto que, no sé si sabes, pero acaba de aparecer en Argentina este libro que hicimos, que es completamos una novela inédita, inconclusa, de Boris Vian. Boris Vian había escrito 4 capítulos de una novela policial que dejó en un cajón, y muchos años más tarde nos dieron al grupo Oulipo el desafío de terminarla, y fue apasionante, y acaba de salir en Argentina. Mirá, no la he visto todavía. Mostrala de nuevo, a ver. Sí. Mostrala otra vez, ¿la tenés ahí, Eduardo? Acá está. Ahí está, así la vemos bien. Ahí está. No hay manera de escapar. En este libro tuyo, Círculo de Lectores, usás algunas de las técnicas de Oulipo, ¿no es cierto? En algunos capítulos. Por ejemplo, los trabajos que haces con los cuentos de Cortázar. Continuidad en los parques, o instrucciones para subir una escalera. Exactamente, en esos 2 casos está muy claro eso. Claro. Yo digo que este libro está escrito un poco bajo el signo de la recreación, en las 2 acepciones de la palabra, la recreación como juego y la recreación como la idea de recrear y de crear a partir de algo que existe, que es lo que siempre se hace, nunca se crea desde la nada. Y yo creo que los lectores se recrean y recrean. Y yo juego un poco con esos 2 conceptos, y por ejemplo tomo las instrucciones de Cortázar, las famosas instrucciones que da para subir y para bajar las escaleras, y las reescribo convirtiéndolas en instrucciones para leer un libro, pero justamente para reírme de esta idea, ¿no? Yo no creo que haya instrucciones únicas. Justamente, si el libro propone o juega con alguna idea, es que hay múltiples maneras de leer. Seguro. Bueno, te agradezco por esta nota. Espero, no sé, en algún momento vendrás a la Argentina cuando pase todo esto. ¿Venís seguido? No venís tanto, ¿no? Sí, voy bastante seguido, y este libro tendría que haber salido en mayo pasado, e iba a viajar para presentarlo. Así que bueno, espero viajar el año que viene. Vendrás el año que viene. Me alegro de verte, aunque sea por esta vía, Eduardo. Bueno, acá tengo en la mano Larga Distancia, primer libro de ficción, claro, de la periodista y escritora Tali Goldman, que está acá con nosotros. Hola, Tali. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Me acuerdo que ya estuviste una vez acá en el programa. Sí, el año pasado, cuando gané la Bienal de Arte Joven, que justamente fui a presentar un cuento que está en este libro. Que está en este libro, el cuento de la doctora Venturini, ¿cómo se llama? Exactamente. La doctora Venturini se llama. La doctora Venturini, sí, así se llama. Me acuerdo muy bien, vos habías ganado el premio de la Bienal de Arte Joven, esto fue el anteaño, el año pasado, Tali, tuvimos todo guardado, el anteaño, y viniste, había una mesa acá de la Bienal de ganadores, y viniste con ese cuento que me acuerdo,
que te comenté en su momento que era un cuento bastante hot, y es verdad, lo es, Sí. Bastante Lo fuerte. Bueno, Sí, nada. polémico. Polémico, pero para mí muy buen cuento, muy buen cuento. Ahora, un Gracias. libro de cuentos. Vos tenías un libro anterior, pero era un ensayo sobre el sindicalismo, ¿no es cierto? Las mujeres en el Sí, eran sindicalismo. crónicas. Sí, yo soy periodista, así que mi primer libro fue crónicas periodísticas sobre mujeres sindicalistas. Y bueno, en el medio hice la maestría en escritura creativa, así que esta en realidad es mi tesis de maestría, que después se transformó en libro. Este libro es la tesis de maestría. Es un libro de cuentos, Sí, pero es una tesis de sí, maestría. ¿Eh? sí, hay algunos cuentos que se agregaron, otros cuentos que se sacaron, pero el germen, digamos, es la tesis, digamos, lo trabajé en los años de la maestría. Joder. ¿Dónde hiciste la maestría? En la UNTREF, En con la María UNTREF. Negroni. Es la que dirige María Negroni ya hace unos cuantos Ex- años Sí, y todos hablan muy bien de esa maestría en escritura sí, es creativa. increíble. Además A yo mí me abrió leía, un mundo. te abrió un mundo, ¿cierto? Porque ahí empezaste a Sí, escribir ficción, totalmente. digo. Sí, 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 yo siempre escribí, trabajé en gráfica, pero como te decía, en periodismo, siempre vinculada a la política. Había hecho un pequeño taller con Guillermo Sacomano hace muchos años, pero bueno, fue la maestría en realidad la que me abrió la puerta al mundo de la ficción, la literatura, así que nada, eso para mí fue un mundo totalmente nuevo y bueno, la posibilidad de abrirme a escribir ficción y bueno, después derivó en este libro. Claro. Yo por algo que leí por ahí, tuviste profesores como Pablo de Santis, Guillermo Martínez, o sea, Sí, sí, muy buenos profesores escritores. increíbles. Sí, profesores increíbles. Tuvimos de todo, desde poesía, teatro, cine, nada, súper variado, súper enriquecedor. Pero a mí me gusta decir en general que en la maestría aprendí a leer, ¿no? Como que más que aprender a escribir, aprendí a leer. Claro. Y fue como muy lindo esto, porque bueno, entre los profesores, los compañeros, eso, siento que hice un clic, cambié el chip y empecé a leer de otra manera y eso también me llevó a poder escribir de otra manera y a, bueno, a meterme en este mundo de la ficción, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que fuera una tesis de maestría, porque digo, tiene que haber pasado entonces por muchas correcciones, por muchas manos este libro. ¿Es así? Sí, totalmente, y por eso creo que también, bueno, es lo que es, ¿no? Porque justamente lo trabajé mucho, pasó por lecturas de compañeros, pasó por lecturas de profesores, pasó por la lectura de mi tutor de tesis, que fue Félix Brusone, Ah, mirá. eso en la maestría, y después, bueno, el momento de las editoras de Concreto, que también fue otro proceso largo de edición, así que, y como es mi tesis de maestría, no estuvo pensado originalmente para publicarse, entonces también tuvo otro proceso, ¿no? Porque Claro, muchas la veces uno edición. ya escribe pensando que se publica y la verdad es que yo no sabía si esto se iba a publicar o no, no tenía idea. Claro. No lo pensé así. Entonces, bueno, fue un libro que lo escribí durante más de 2 años. Y la Desde el editorial es primer la cuento hasta el editorial último. Concreto, vamos a decirlo. Sí. Hay tal cantidad de editoriales nuevas, independientes, chicas, Sí. ¿no? Una Editorial editorial Concreto. joven, muy linda. Eh. Yo estoy muy contenta con la editorial, la verdad. La dirige una joven editora de 25 años, creo que tiene AFRI. 25 tiene la directora. Sí, sí, y tiene un catálogo precioso de todas mujeres. La mayoría es nuestro primer libro, el mío de cuentos, pero hay de poesía y novela. Así que también súper agradecida a la editorial que, bueno, le interesó. ¿Qué te Le parece? interesó este universo. Bueno, Tali, si nosotros viejas. decimos qué tienen en común estos cuentos, en su mayoría yo puedo decir que son cuentos que transcurren dentro de la comunidad judía. Hay muchas señoras grandes, mayores, Sí. digamos, por buscarle ejes, ¿no es cierto? Vos has captado esa voz. Por ejemplo, el primer cuento, Larga Distancia, es una charla por teléfono de una madre con la hija que está en Israel y que quiere que la mamá se vaya para allá y la mamá no se quiere ir. No, y en definitiva no se sabe quién está más sola que la otra, ¿no? Tal cual. Más No, sola como vos y bien con decís, menos logros, porque se va a Claro. Israel y trabaja en cosas que por ahí acá no trabajaría, acá tenía una profesión, o sea, decís, al final decís, ¿qué Sí. ganó? ¿Qué ganó?
Claro. Eh, Sí, la verdad es que cuando pensé, no lo pensé como una unidad, pero esa unidad se fue dando, ¿no? Como que empecé escribiendo cuentos y finalmente se fue dando esa unidad que, como vos bien decís, bueno, la mayoría de las mujeres son mujeres mayores, viejas, a mí me gusta decirle viejas, de la Más bien. colectividad judía. Como dicen ahora Porque de la tercera edad, viste, todas esas cosas que sí, con la pandemia horrible. se dijeron, "Ah, viejos y chau, listo". Sí, Muy bien. viejos y chau, y está bien. Y bueno, de la Asumamos la colectividad edad, judía, asumamos la edad cada uno. totalmente, totalmente. Y después, bueno, justamente creo que también hay algo que unifica todos los cuentos que tiene que ver con la distancia, ¿no? Como a mí me gusta decir que, bueno, distancias reales, distancias metafóricas, distancias con el propio cuerpo, ¿no? Volviendo a la doctora Venturini, distancias entre hermanas, no sé, creo que finalmente ese título larga distancia, que si bien es como muy concreto de un llamado telefónico larga distancia, finalmente es como que también en un punto atraviesa el resto de los cuentos, Sin ¿no? duda. Y la soledad, sobre todo la La soledad, soledad, el aislamiento, sí. seguro. Sí, sí, justo salió, bueno, en la pandemia sin pensar, la verdad es que era un título que tenía desde el 2019, Claro. y finalmente también fue muy ocurrente que saliera en el medio de la pandemia, en donde, bueno, sí, todos tuvimos que adaptarnos a esa larga distancia en definitiva y a nuevas formas de comunicarnos y de vincularnos. Pero por algo ya estábamos escribiendo y pensando sobre todos estos temas, porque hay muchos autores que vienen acá y me dicen, y esto se me ocurrió antes, pero digo, por algo se nos ocurrían estas cosas, ¿no es cierto? Sí, Se de veía verdad, puede venir ser. de cierta manera, el aislamiento y todo esto ya había empezado. Digo, después se Sí. recrudeció. Hay mucho cuidado, pienso, y está muy bien el tono, la manera de hablar de estos personajes. Eso, bueno, vos conocés la colectividad judía muy bien, pero eso habla de una observación, ¿no? Está muy, muy Sí, puesto ahí el totalmente. foco, pienso. Sí, y creo que también tiene que ver con mi profesión, ¿no? Yo soy periodista y Sí. creo que la observación y la escucha son como mi fuente principal, mi herramienta, mi materia prima, y en ese sentido creo que usé el mismo recurso para la ficción, Mm, pero obviamente permitiéndome la invención, cosa que no hago obviamente en el periodismo, mm. pero sí, Mejor como que no. bien decís, sí, claro. Como bien decís, sí, digamos, hay algo en donde prioricé la construcción de los personajes o las maneras de hablar, más que, no sé, las tramas en sí, ¿no? Porque por ahí hay cuentos bueno, que no tienen una gran trama en un punto, pero que simplemente esos vínculos o esas relaciones que tienen que ver con los personajes Mm. van armando, sí, eso que hablabas recién de la soledad, de la angustia, de la muerte, ¿no? Exactamente, por el discurso va apareciendo todo esto. Sí, Eh, yo leí en alguna parte que vos estás muy marcada por la obra de Puig, de Manuel Puig. sí, la verdad es que fue como o sea, fue como el primer autor del que me enamoré de la literatura, lo leí, me acuerdo, en cuarto año de la escuela o en tercer año con una docente increíble de literatura, Mm. y cuando leí Puig dije, wow, ¿qué es esto? Quiero esto. Y después fui armando mi propio canon literario con los años y sobre todo, como te decía, ¿no? En la maestría. Y también, bueno, conocí a Eve Ward, que también siento Eve que hay Ward. mucho de eso, sí, y Aurora Venturini, como ¿Eh? que, eh, Ahora está sí, reeditando la obra de Aurora sí, Venturini en este momento, lo digo para el que lo quiera. sí. Sí, A mí me encanta Aurora, me sí, parece claro. impresionante. Y sí, creo que uno escribe también, bueno, con todo ese material que lee, Por e supuesto. inconscientemente va anclándose en el inconsciente en un punto. Eh, y creo que sí, que hay un poco de Puig, de Ward, de Venturini y de tantos otros que Seguro, que seguramente te han no. marcado. ¿Y ahora qué plan Sí. tenés? ¿Cómo piensas seguir la cosa? Bueno, no, en realidad estoy como trabajando mucho, por suerte, como que a mí la pandemia se me triplicó el trabajo, la ¿En verdad. periodismo Entonces estoy decís? como, sí, sí, estoy escribiendo muchas crónicas, estoy trabajando bastante con Leila Guerriero, Qué entonces estoy bien. también, sí, en ese ámbito. Pero bueno, empecé, la verdad es que en 2020
leí bastante y eso me sirvió para empezar a pensar un nuevo proyecto en el que, bueno, recién estoy empezando, pero que bueno, no sé cómo va a seguir, pero en principio estoy con mucho trabajo como periodístico y de crónicas, pero bueno, ahí con un proyectito arrancando. Bueno, muy bien. De ficción. Vamos a ver. Bueno, te felicito, Tali. Me gustaron mucho los cuentos, me gustó este libro, Larga Distancia, acuérdese, y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá. Gracias por acompañarnos. Se nos terminó el programa, nos vamos ya. Pasó rápido el programa hoy. Bueno, nos vemos la semana que viene, como siempre, en Los Siete Locos el sábado que viene. En Los Siete Locos por la televisión pública. Buena semana para todos. Chao.